soy Sebastián. Bienvenido a todos. Benvinguts tots els mallorquins. Estamos aquí en Tours, una ciudad de la región del centro de Francia. He estudiado un poco a mi nivel la historia de los mallorquines en esta provincia y en esta región. Y vamos a hacer una gira por la ciudad a ver lugares que fueron los en los que viven los mallorquines antes. Síganme. Aquí estamos en Bordeaux, calle de Burdeos, que es una ciudad con muchas tiendas. Por el pasado era la calle con más actividades económicas de la ciudad porque muy cerca de la estación de ferrocarril, y aquí habían algunos traficantes mallorquines, entre otros un hombre que se llamaba Arbona, y había una tienda Arbona en esta calle hasta los años 30. Ahora vamos a entrar en una tienda muy especial porque está entre las únicas aquí en Tours que vende productos que vienen de España, y entre ellos que vienen de Mallorca. Vamos a hacer una gira por esta tienda. Ça fait 1 an que je travaille ici, puis je connaissais pas beaucoup les produits espagnols avant de travailler ici. Beaucoup de personnes issues de l'Espagne viennent nous acheter de la mallorquina, mais sinon quand on le fait découvrir aux Français qui sont très curieux, ils aiment bien aussi, parce qu'ici à Tours on a les rillettes. Les rillettes viennent du port et c'est quelque chose de très connu à Tours, et ça y ressemble un petit peu. Alors on vient, en fait, je suis pas le gérant, la gérante va en Espagne environ une fois tous les 4 mois, 3-4 mois, et elle va se fournir directement là-bas, et puis elle a trouvé ce producteur en allant à Majorque, et puis on travaille avec eux depuis qu'on est ouvert depuis 2 ans. Aquí estamos frente al mercado de Tours, que es un edificio muy moderno, pero hay que imaginar que hasta los años 30 estaba un barrio en el que había muchas tiendas de alimentación, y entre ellas de frutas y verduras, y muchas que pertenecían a mallorquines entre los años 1900 y 1930. Muchos mallorquines aquí tenían su tienda en este barrio de Les Halles a Tours. Aquí en Francia los mallorquines solían llamar a su comercio a los productos españoles, o produits de España, o el verdadero jardín español, le vrai jardin d'Espagne. Usaban la palabra español para llamar a su tienda, algo quizás más fácil de entender para un francés, pero sabemos, consultando los archivos del ayuntamiento de la provincia, que muchos estaban de Mallorca y de Saval de Sóller. Aquí se puede encontrar el producto más famoso de Tours, que son les rillons, que viene del puerco también, como la sobrasada. Es algo dulce a nivel de la textura cuando lo tienes en boca, y se puede encontrar lo mismo cuando comes sobrasada. Que está una ciudad del centro de Francia, y como en otras partes del territorio francés, en esta ciudad habían muchas tiendas de mallorquines hasta los años 30, principios de los años 40. Y por ejemplo aquí nos encontramos calle Doron, al número 112. Hasta los años 20 había una tienda detenida por el señor Colom, y vamos a hacer una gira por la ciudad a ver que en otros lugares habían tiendas de mallorquines, y vamos a visitar la ciudad.
Aquí nos encontramos en Saint-Amand-Montrond, al sur de la provincia del Cher. Y en esta ciudad estamos en la calle Port-Mutin. Y por ejemplo, detrás hay una farmacia que existe desde más de un siglo. Y en los años 20 sabemos que dos hermanos originarios de Palma de Mallorca vivían aquí, los hermanos Jacinto y Arnaldo Martín. Y uno de los dos será el farmacero de la farmacia que hay detrás. Sí, estamos frente a la Place Mutin, que es el lugar donde mi bisabuelo tenía, en el lugar donde ahora hay una tienda de bici. Mi bisabuelo tenía su tienda au vrai jardin d'Espagne, el verdadero huerto español, y tenía ahí su comercio.